Bien, buenos días. Perdón, para todos y para todas. Espero que estén muy bien. Bueno, Buenos días. hola Valentina, buenos días. Vamos a continuar entonces con
Pues la clase de biología, ¿no? Ciclo 4, recuerden, octavo, noveno, clase de biología. Entonces, alguien recuérdeme, por favor, que quedamos la clase anterior. Ya terminamos de resolver las preguntas acerca de nuestro sistema endocrino. ¿Cómo así? ¿Nadie vino a la clase anterior? Sí, señora. Buenos días, profe. Esa ya la terminamos, quedamos en la 106. En la 106, perfecto. Listo. Sistema endocrino. Listo, muchas gracias. Entonces, bueno, miren, hemos, digamos, hasta el momento, entonces hecho una revisión por esos sistemas del cuerpo humano, ¿cierto? Tratando de comprender cuál es su organización, cuál es su función, partiendo desde la unidad funcional y estructural de todos los seres vivos, que entonces es la célula, ¿cierto? Y entonces nosotros ya hemos hablado que, claro, esas células por ejemplo, en el cuerpo humano son somáticas, pero también hay células sexuales, y entonces tienen unos mecanismos de reproducción, porque el ser humano es un individuo pluricelular, es decir, que tenemos millones de células, además de que hay algunas células que van muriendo, porque van terminando su ciclo de vida, pero hay otras entonces que se van regenerando, ¿cierto? Y van ocupando precisamente esos lugares para poder seguir funcionando. Adicional a eso, entonces vimos esos niveles de organización, ¿no? Como esas células que empiezan a reproducirse se juntan para formar tejidos, y entonces hablábamos, claro, del tejido muscular, del tejido nervioso, ¿cierto? Hablábamos del tejido conectivo, digamos, como algunos de los más importantes, el tejido muscular y el epitelial, que también es súper importante, ¿cierto? Y luego entonces empezamos a decir, bueno, esos tejidos, ¿cierto?, se unen para formar órganos. Y entonces tenemos órganos como el hígado, el páncreas, el corazón, los pulmones, el cerebro, ¿cierto? Y esos órganos entonces se van organizando para formar sistemas, y empezamos entonces a hacer la revisión del sistema óseo, que nos permite el soporte, el apoyo a los tejidos. Estoy haciendo como un resumen un tanto rápido de lo que hemos venido trabajando, ¿cierto? Y también alrededor de lo cual ha venido adelantándose el módulo. Permítanme 2 segundos y ya continúo. Listo, perdón. Y entonces decíamos, ¿cierto? Básicamente que el sistema óseo entonces es el apoyo a los tejidos, que funciona junto con entonces el sistema muscular, que nos permite el movimiento, la estabilidad, el mantenimiento de la temperatura, la protección de los órganos internos, ¿cierto? Y luego entonces hablamos del sistema nervioso y decíamos, bueno, ese sistema lo que hace es transmitir, ¿cierto? Y procesar información que nos llega del medio exterior, y lo hacemos en primer lugar pues a través de nuestros sentidos, ¿cierto? Los 5 sentidos, de los cuales también ya habíamos hablado en clase. Pero pues adicional a eso también hay una comunicación a nivel interna, ¿cierto? Y lo hace pues a través de impulsos nerviosos y a través precisamente de esas estructuras que conocemos como neuronas, que son fundamentales y básicas dentro del sistema nervioso. Hablamos entonces de que hay una organización del sistema nervioso en sistema nervioso central y en sistema nervioso periférico. El central, entonces decíamos, se encarga básicamente de actividades conscientes, voluntarias, ¿cierto? Y únicamente está dividido en encéfalo y médula espinal. Por el contrario, por ejemplo, en el periférico encontramos al sistema parasimpático y el sistema simpático, donde ya hablamos de que hay unas funciones como, por ejemplo, contraer o dilatar las pupilas, estimular o inhibir la salivación, contraer o relajar las vías aéreas, ¿cierto? Entonces es periférico porque ya hace parte del resto de nuestro cuerpo, no solamente lo que tiene que ver con el encéfalo y la médula espinal, sino que también entonces nos ayuda a controlar y a comunicar otro tipo de órganos y otro tipo de acciones, ¿cierto? Luego de ese, entonces hablamos acerca del sistema circulatorio, donde decíamos, vea, el tejido principal aquí es la sangre. ¿Por qué? Porque nos permite el transporte no solamente de oxígeno, sino también de nutrientes y también de desechos que se producen alrededor de nuestro cuerpo, ¿cierto?
Ahí entonces ya luego de ese sistema circulatorio estuvimos entonces hablando del sistema endocrino, que también cumple la función de coordinar y regular funciones en el organismo, y que tampoco lo hace solito y no lo hace a través de un órgano, sino que lo hace a través de la segregación de sustancias químicas que conocemos como hormonas. Y entonces hay distintas glándulas alrededor de nuestro cuerpo, ¿cierto? Empezando por el cerebro, a la altura de la garganta, en el pecho, en nuestros riñones, en el páncreas, en los testículos, los ovarios para las mujeres, ¿cierto? Que lo que hacen es que tienen la capacidad de sintetizar y segregar ese tipo de hormonas que nos van a permitir el control y la regulación de distintas funciones, desde, por ejemplo, lo que tiene que ver con el crecimiento, perdón, un momento, con el crecimiento, pero también, por ejemplo, con el metabolismo de los alimentos, ¿cierto? La pérdida de peso, el aumento de peso, la manera en la cual adquirimos nuestros nutrientes, ¿sí? Y de ahí para allá también, por ejemplo, las características secundarias que tienen que ver con el desarrollo de la voz, la cantidad entonces de vellosidades que aparecen dependiendo pues también del género que se organiza a nivel biológico, ¿cierto? Y entonces, listo, tenemos la organización de un ser humano que hemos visto que es una organización biológica compleja, pero hemos tratado de desmenuzarla un poquito desde la célula, los tejidos, los órganos, los sistemas, ¿cierto? Y tratando de visualizar y enfocar específicamente algunas de esas funciones más importantes. Ahora, surge entonces otra pregunta, ¿cierto? Entonces la biología trata de comprender eso. Pero también entonces la biología empezó a hacerse otra pregunta súper importante, y es, bueno, ¿cómo un ser humano, ¿cierto?, que se organiza con esos sistemas, con esas funciones que cumple, de alguna manera, cuando se reproduce, ¿cierto?, a sí mismo genera algo que se llama una herencia, ¿cierto? Entonces, ya sabemos que cuando hay un proceso de fertilización entre un hombre y una mujer, surge un nuevo organismo, un bebé, ¿cierto? ¿Cómo cómo sucede el hecho de que información proveniente de la mamá e información proveniente del padre, ¿cierto?, se reúnan para generar ese nuevo organismo? Ahora, ¿y por qué ese sentido de que, ay, es que se parece más al papá? ¿O porque se parece más a la mamá? ¿Y porque a veces como, oiga, se parece como al tío? Venga, ¿y por qué esas características físicas, un tanto ya no tan microscópicas, sino más bien macroscópicas, de el color de los ojos, el color del cabello, la forma de la nariz? Entonces surge esa otra pregunta de decir, bueno, ¿qué es lo que hay a nivel interno en esos sistemas biológicos que hemos venido estudiando que hace que se hereden esas características físicas, que se transmitan, ¿cierto? Y que entonces empecemos a catalogarnos como familia, ¿cierto?, a nivel social. Y entonces la biología le toca desarrollar una nueva rama del conocimiento, que es la genética. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a hablar en esta clase un poquito acerca de la genética. Y es precisamente una rama de la biología que entonces nos dice, oiga, es importante estudiar, sí, la información que está constituida de cada uno de esos sistemas que tiene el cuerpo humano, porque esa información, que se considera información genética, es lo que finalmente me va a permitir el mantenimiento de una especie, el que esa información genética se herede y pase de una generación a otra. ¿Listo? Entonces, a manera de introducción, en primer lugar, vamos a ver un pequeño video. ¿Listo? Entonces, espérenme, comparto por aquí. Sí, recuerden que si van teniendo alguna duda, pregunta, sugerencia, reclamo, van levantando la mano. Y aquí comparto el sonido un momento. La genética es una de las ramas de la biología encargada de estudiar las características que se transmiten de generación en generación, y a estas características se le llaman genes. Dichas características pueden ser la estatura, color de ojos, tipo de cabello, tipo de sangre, enfermedades como la hemofilia, síndrome de Down, enanismo, daltonismo, etc. Y estos genes están formados por pequeños fragmentos de ADN y ARN.
La genética es una de las ramas fundamentales de la biología moderna y tiene varias ramas de estudio, como son la genética molecular, que se encarga de estudiar la composición, función y replicación del ADN, la genética clásica o mendeliana, que se encarga de estudiar cómo es que se heredan estas características, la genética cuantitativa, que estudia cómo influyen los genes en las características de los seres vivos que podemos observar a simple vista. La genética evolutiva y de poblaciones estudia el comportamiento de los genes en las poblaciones y cómo influyen en la evolución de las especies. La ingeniería genética utiliza la tecnología para la manipulación de genes de una especie a otra, para añadirles características que antes no tenían. La genética tiene sus inicios en el año de 1865, cuando el monje Gregor Mendel dio a conocer su trabajo, el cual consistió en la experimentación con diferentes variedades de chícharos, los cuales cruzó entre sí para observar cómo se transmitían esas características de generación en generación, enunciando así las famosas leyes de Mendel, dando así origen a la herencia genética, y hoy en día es conocido como el padre de la genética. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Acá. Listo, entonces, básicamente, perdón, un poco lo que les mencionaba, ¿no? La genética, en primer lugar, entonces es una rama de la biología, o sea, que es importante para el estudio de los seres vivos. Recordemos que los seres vivos son absolutamente toda la especie animal y toda la especie vegetal, porque como mencionan en el video, el desarrollo de la genética no se da directamente sobre especies animales, sino que se da sobre especies vegetales con el señor Gregor Mendel. Entonces Mendel resulta que él era botánico, es decir, que estudiaba plantas. Y entonces, y era monje, era religioso, ¿no? Y entonces este señor empieza a decir, oiga, ¿qué pasará, cierto? Digamos, interesado un poco por el proceso de reproducción en las plantas. ¿Qué pasará si yo tomo una semilla de una flor roja y la uno con una semilla de una flor blanca, ¿cierto? Porque pues surgía precisamente esa pregunta de, oiga, ¿por qué cuando los seres humanos se reproducen se heredan algunas características? Y porque hay otras que definitivamente no se heredan, ¿cierto? Y entonces él decía, oiga, ¿y será que con las plantas pasa lo mismo? ¿Será que pues las plantas empezaron a considerarse ya seres vivos y generaban unos mecanismos de reproducción? Y entonces él decía, ¿será que con las plantas uno podría llegar a explicar qué es lo que sucede con los seres humanos, con las especies animales específicamente? Y entonces, cuando hizo su experimento, en primer lugar, antes de los chícharos, de cruzar plantas rojas con plantas, con semillas de plantas rojas con semillas de plantas blancas, ¿quién me dice qué fue lo que pasó? ¿O qué creen? ¿Qué creen ustedes que pasó? Levante la manita y me cuentan. ¿Qué habrá encontrado el señor Mendel? ¿O qué cree usted que puede pasar si uno cruza una semilla de una flor blanca con una semilla de una flor roja? ¿Qué pasará? Va, Valentina. Que Se te cerró el micrófono. se confusiona, ¿cómo es? Se fusiona, algo así, yo no sé. Se fusionan y entonces ¿de qué color van a ser las nuevas flores? No sé, puede salir un blanco con rojo, o rosado o algo así. Listo, bien, esa es una idea válida. Vale, gracias, Valentina. Vamos con Carmenza. ¿Qué piensas tú, Carmenza, al respecto? Perdón, me equivoqué, pero pues ya me equivoqué a levantar la mano, pero creo que pues se hace un injerto, ¿cierto? Bueno, bien. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasaría? ¿Qué crees? Pues va a salir va a salir de los dos colores. De pronto sale, si es una flor que va a salir, es roja y blanca, pues va a salir de los dos colores, creo yo. ¿Sí? O sea, al mismo tiempo, como por decirlo, la mitad de los pétalos rojos, la mitad de los pétalos blancos. ¿Sí? Es lo que dices. No, en la misma flor salen los dos. Los dos Combinadas. colores. Combinadas, sale. Combinados, sí. Listo. Bueno, bien, válidas todas esas ideas. Y entonces, claro, este señor le pasó eso.
Entonces el señor dijo, oiga, venga, ¿qué pasará? Y empezó a generar distintas hipótesis y dijo, no, pues posiblemente yo voy a obtener, como decía por ahí también Valentina, plantas, no sé, rosadas, porque todos, digamos, en algún momento o podemos hacer o pensar en hacer el ejercicio de poner témpera roja con témpera blanca y vamos a obtener un rosado, ¿cierto? Y entonces uno creería que lo mismo podría llegar a pasar con las plantas, o una fusión, o una mezcla, ¿cierto? Como mencionaba. O una combinación, como decían ahorita. Entonces, en la misma flor voy a obtener los dos colores, ¿cierto? Porque estoy precisamente teniendo dos características distintas. Pero resulta que no. Resulta que no fue lo que obtuvo en un primer momento. Cuando él hizo esa mezcla, obtuvo todas las flores de color rojo, todas. Y él dijo, ah, ¿cómo así? ¿Eso qué significa? Si yo uní semillas rojas y semillas blancas, ¿qué pasó con el blanco? ¿Por qué no hay flores blancas? ¿Por qué no hay flores rosadas? ¿Por qué no hay flores rojo y blanco al mismo tiempo? Que es un poco lo que postulaban sus compañeras. Entonces este señor dice, no, todas las que obtuve son rojo, rojo, tal cual rojo. Significa que hay algo especial en esas semillas de color rojo para que sea únicamente la característica física de ellas la que se exprese, básicamente, en ese orden de ideas. Y entonces dice, uy, hijo de madre, o sea que el color blanco simplemente desaparece, o sea, la semilla blanca deja de ser importante y desaparece y chao, se va. Y entonces dijo, pues ¿sabe qué? Voy a volver a tomar semillas, pero ahora de esas que acabo de obtener en el cruce. O sea, eran flores rojas, todas eran flores rojas, ¿cierto? Y cogió una semilla de una semilla de la otra y la unió. Y resulta que al unirlas, sucedió lo siguiente. La gran mayoría seguían siendo flores rojas, pero hubieron un porcentaje más pequeño, pero eran blancas, ¿sí ven? Y no estoy hablando de que obtuvo rosadas, ¿no? En ningún momento hubo una combinación de colores, ni rojas ni blancas al mismo tiempo, sino que obtuvo una gran cantidad de color rojo y hubo una pequeña cantidad de color blanco específicamente. ¿Qué significaba eso? Que había una segunda generación. Entonces, por eso hablamos de herencia genética que se transfiere de generación en generación. Hay una primera generación que permite que se evidencien unas características de información genética, ahora una segunda generación que permita que siga generándose unas características físicas mayoritarias, pero que luego aparece la posibilidad de que se expresen otras características de igual manera, ¿listo? Entonces, por eso, digamos, eso es más como para narrarles un poco la historia frente a lo que tiene que ver con el origen de la genética y del señor Gregor Mendel, lo que hace, lo que se pregunta y de lo que un poco, lo que empieza a darse cuenta, ¿listo? Entonces, vamos a ver otro videito sobre dos conceptos importantes, genotipo y fenotipo. ¿Listo? Es muy cortico. Genotipo y fenotipo. Préstenle atención y yo ya ahorita hago nuevamente la conclusión y la explicación sobre estos dos conceptos, genotipo y fenotipo. Pero, espérenme un momento. Nuevamente. El genotipo son todas aquellas características que se encuentran en los genes que conforman a un individuo. Estas características las heredamos de nuestros padres y no las podemos ver a simple vista porque están en los genes. En el caso contrario, el fenotipo son todas aquellas características que podemos observar a simple vista, tales como la altura, color de la piel, el tipo de cabello, el tamaño y forma de tu nariz, color de ojos, etc. Interesante, ¿no? Acierta ciencia. ¿Listo? Entonces yo les dije, es muy cortico, muy básico. ¿Listo? Entonces, el primer concepto, entonces, es el fenotipo, ¿cierto? Y aquí en el caso contrario, genes. En el caso... Esto. Ya, ahí. En el genotipo nos dicen, vean, el genotipo usted no lo puede ver a simple vista. ¿Por qué? Por ejemplo, esta estructura que estoy mostrando aquí en el video y que estoy señalando con el cursor hace referencia precisamente a la estructura de lo que se conoce como el ADN, por sus siglas, ¿no? En mayúscula, ADN. Eso se llama
químicamente, bueno, biológica y químicamente se llama ácido desoxirribonucleico. ¿Listo? Entonces, esta molécula de ácido desoxirribonucleico, perdón, se encuentra en cada una de nuestras células. ¿En dónde? Específicamente en el núcleo. Recuerden que el núcleo de la célula es quien almacena y controla lo que tiene que ver con la información genética, que es justo de lo que estamos hablando. Y entonces, según cómo esté organizado esto, el genotipo, después voy a poder obtener un fenotipo, ¿listo? Pero ¿qué pasa? Este genotipo yo no lo puedo ver a simple vista. Yo no sé, ¿cierto? Biológica y molecularmente a simple vista, cómo está organizado, cómo se ha codificado ese ADN, que de dónde surge, pues de la información genética de su mamá y la información genética de su papá, es decir, de sus progenitores, bien lo mencionaba el video, es la información genética que usted hereda de sus padres, ¿cierto? Entonces, se organiza ¿qué? En una molécula como esta, en cada uno de los núcleos de cada una de nuestras células, ¿cierto? Por eso, para saber si uno tiene una conexión filial con un personaje, pues le hacen un examen de ADN, ¿cierto? Y entonces usted ahí puede reconocer si efectivamente pues tiene una relación biológica con un individuo, con una persona, ¿cierto? Es normalmente las pruebas de paternidad o de maternidad y este tipo de cosas, o filiales, es decir, de familia, se hacen a través del ADN, porque hay una información genética que se ha venido heredando y que se va codificando y se va organizando. Pero eso yo no lo puedo ver a simple vista, ¿cierto? Tengo que hacer un análisis de sangre, un par de muestras biológicas, la saliva, el cabello, porque pues ahí están sus células y ahí está esa información genética codificada. Ese, entonces, es el primer concepto, el genotipo. ¿Cómo se organiza la información genética en la molécula de ADN, ácido desoxirribonucleico? Usted no lo puede ver a simple vista, pero es súper importante, porque de acuerdo a cómo él se organice, entonces usted va a obtener esto que se conoce como fenotipo, ¿cierto? Y entonces el fenotipo hace referencia a su estatura, a sus características físicas, al color del cabello, ¿cierto? Entonces, el fenotipo yo sí lo puedo ver a simple vista. Yo sí puedo hacer una descripción del fenotipo. Yo puedo decir el color del cabello, el tono de piel, la forma de los ojos, si son grandes, pequeños, el color de los ojos, ¿listo? ¿Quedó claro la diferencia entre fenotipo y genotipo o alguien tiene alguna pregunta? Bueno, ese silencio quedó claro, según yo, ¿no? Eso espero. Entonces, genotipo, información genética que yo no logro evidenciar a simple vista, y fenotipo sí son las características físicas que yo puedo lograr describir y demás, ¿listo? Entonces, en este instante, ya que ustedes nunca prenden la cámara, nunca se dejan ver, entonces van a hacer lo siguiente, ¿listo? Les voy a escribir en el chat qué van a hacer cada uno. Hoy estamos mal de estudiantes, solo 7 estudiantes conectados. ¿Listo? Y lo van a hacer aquí por el chat. ¿Listo? Acá. Entonces ya les voy a enviar la actividad. Dice, actividad, escribir 8 características de su fenotipo. En este momento, en el chat, escriba 8 características de su fenotipo. Por favor. No sé si tienen alguna pregunta sobre la actividad. Están muy callados, ¿qué pasará? Bueno, yo digo que el silencio es... El frío. ¿Ah, es el frío? Bueno, sí. Sí, profe. Está bien, es una excusa válida. Entonces, miren, vuelvo y les repito, en este momento en el chat, cada uno, como ahí me aparecen los nombres, entonces escríbanlos en un solo texto, no por separado, sino en un solo texto para que no quede separado, ¿listo? Entonces escriba 8 características de su fenotipo. Cuéntenos, ¿cuáles son las características de su fenotipo? Sus características fenotípicas. ¿Listo? Eso es. Vayan escribiéndolo ahí, por favor.
Oigan, solo Valentina ha escrito una cosa y se le fue una. Y el resto, espero que es porque lo están digitando. ¿Listo? 2 minuticos más para que terminen de hacer su descripción fenotípica, por favor. Listo, nuevamente les solicito que sea un solo mensaje, porque les va a quedar separado. Dice 8 características, escriba las 8 y luego las envía. Las 8 en un solo párrafo. Listo, entonces voy a ir acá revisando a medida que van enviando. Entonces, por ejemplo, Valentina nos cuenta, dice piel blanca, ojos cafés, bajita de estatura, pelo castaño, soy flaca, nariz redondita, tengo pequitas y ojos grandes. Muy bien, características fenotípicas, características físicas. Carmenza dice, es de cabello rubio, estatura media, color de piel, no sé, color de ojos, no sé, con textura. Tampoco pusiste, pero no escribiste tu descripción. Diego dice que es bajo, cabello corto, ojos oscuros, piel blanca, boca pequeña, nariz pequeña, orejas medianas y un poco flaquito. Listo. ¿Nadie más? Tengo 7 personas, he leído características de 3 personas. Antonia dice color de ojos, el grupo sanguíneo, color de cabello negro y bajita. Listo, no sé qué color de ojos tengas, no especificas. El grupo sanguíneo es una característica genotípica, no fenotípica, porque yo a simple vista no puedo decir, uy, usted es como AB positivo, ¿cierto? Entonces, el grupo sanguíneo, Antonia, es una característica genotípica, está codificada, pero yo a simple vista no lo puedo ver. Y recuerda que estamos trabajando sobre lo fenotípico, es decir, esas características que a simple vista yo sí puedo evidenciar y puedo describir y puedo mencionar. ¿Listo? Gloria dice, tengo los ojos cafés, cabello negro, color de piel blanca y tengo pecas y soy una estatura media alta. Listo. ¿Van 4? ¿5? ¿Quién no ha hecho? No he visto a Jenny. Carmenza sí. Gloria también. Diego también. Antonia también ya. Valentina, falta Johan. Falta Jenny y Johan. Jenny dice, piel morena, ojos cafés. Piel morena, ojos cafés, cabello negro, bajita, boca pequeña, orejas pequeñas, medio gordita. Listo. Carmenza dice color de ojos caramelo y con textura gruesa. Y Antonia dice que es morenita. Listo. Características físicas. Johan, solo falta usted, amigo, por hacer la actividad. Ah, bueno, ya me llegó acá el mensaje de Johan. Color de piel trigueño, ojos cafés, pelo castaño, estatura promedio colombiana o promedio europea. No sabemos qué promedio. Orejas pequeñas, delgado, cejas ovaladas y boca normal. Bueno, no sé cuál es la que no es. Pero, entonces, miren, yo les voy a pedir la descripción de los fenotipos.
uno tiene que establecer específicamente las características. Si ven lo que les estoy diciendo, por ejemplo, usted dice estatura promedio, ¿promedio de quién? ¿De dónde? ¿De cuál lugar? ¿Cierto? Entonces, lo que les decía, por ejemplo, poner con textura que hay que especificar. Ya luego la señora nos especificó, ¿cierto? La compañera nos especificó. Pero entonces, eso es, cuando uno hace descripciones físicas, descripciones fenotípicas, ¿sí? Así como lo que pasaba con Mendel. Mendel en un momento pudo haber creído lo que mencionaban las compañeras. Oiga, voy a obtener flores rosadas, y resulta que no. Todas eran rojas en una primera generación. Después dijo, bueno, vamos a ver qué pasa con la segunda generación. Y habían varias que eran rojas y otras que eran blancas. No hubieron mezclitas, ¿ven? Entonces, por eso ya empieza a haber una identificación de características físicas específicas. Entonces, ojos color café, cabello negro, ¿cierto? Orejas grandes, orejas pequeñas, digamos que un poco más específico dentro de esa descripción, ¿listo? Pero muy bien, entonces perfectas esas características fenotípicas. Entonces, miren, para esta semana, es decir, para la próxima clase, van a trabajar, por favor, voy a escribir acá. Ahí. Van a resolver de la pregunta 107 a la pregunta, ya les digo cuál pregunta, a la pregunta 121. No son muchas. ¿Listo? Esa va a ser la tarea. Resolver de la pregunta 107 a la pregunta 121. ¿Sobre qué es el tema? Leyes de genética, ¿listo? Leyes de genética. Entonces nos van a preguntar un poco acerca del genotipo, un poco acerca de los alelos. Entonces recuerden que hay algunas preguntas, varias de esas preguntas que requieren un tipo de investigación básica. ¿Listo? Lo hacen y la próxima clase, entonces retroalimentamos y aprovechamos para ir explicando. Ah, bueno, que yo busqué qué es eso de homocigoto dominante, pero de pronto no lo tengo muy claro. Entonces, la próxima clase terminamos de clarificar, pero a partir de las respuestas del módulo. ¿Listo? Entonces, por favor, trabaje de la pregunta 107 a la pregunta 121. ¿Listo? Recuerden entonces que lo que manejamos hoy es precisamente introducción a la genética como una rama de la biología que nos permite comprender la herencia de la información genética que finalmente se va a ver expresado en características físicas, ¿listo? Vimos la diferencia entre genotipo y fenotipo, donde el genotipo es la manera en la cual se organiza la estructura de ADN, que usted no puede ver a simple vista, pero que ese ADN está organizado en los genes que se encuentran en cada una de nuestras células y que a partir de esa organización y a partir ¿de qué? De esas características, entonces yo voy a poder obtener un fenotipo, ¿cierto? Y que ese fenotipo sí lo puedo ver a simple vista y que hace parte de la descripción física de cada uno de nosotros, ¿listo? Entonces, que tengan un excelente fin de semana, nos vemos la próxima clase, no olviden la tarea de la pregunta 107 a la 121. Hasta Gracias, profe. Dios la Listo. bendiga. Entonces, profe, Dios la bendiga. Muchas gracias, profe. Dios la bendiga. Gracias, Gracias, profe. igual, que estén bien. Buen día.